de hoy. Venimos nosotros analizando ya por 2 meses qué es lo que podría caracterizar a una persona falsa, a un ministro falso. Entendemos de que lo falso no necesariamente es 100% falso. Sabemos de que la mentira es sencillamente una alteración de la verdad. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, por ejemplo, entendemos de que toda la obra satánica, si queremos usarla como ejemplo, la obra satánica a nivel de hechicería, no es una total falsedad, porque lo que ha hecho el enemigo es sencillamente alterar la verdad, distorsionarla para quitarle también credibilidad a la verdad. No entendemos, por ejemplo, podemos nosotros ver el caso de aquella muchacha pitonisa en el libro de Hechos, allá que andaba detrás de Pablo y de Silas. Todo, absolutamente todo lo que ella dijo fue la verdad. Todo, sin excepción de nada, fue la verdad. Por eso fue que a Pablo le costó discernir. Y dice que por varios días ella andaba detrás de ellos hasta un día en el cual Pablo tuvo discernimiento, donde dice de que le causó preocupación a Pablo y entonces la liberó. Pero lo que podemos ver nosotros ahí es de que aún el enemigo usa de la verdad para poder quitarle valor a la verdad misma. Porque la mentira es una distorsión de la verdad o es una alteración de la misma verdad. Hoy vamos a tocar los 4 ministerios restantes, probablemente el más difícil de todos de tratar es el ministerio profético, y ustedes comprenden de que el ministerio profético a nivel bíblico es probablemente el ministerio más vasto. Más difícil de comprender, creo, de que en ámbitos modernos, en ámbitos eclesiásticos de los últimos siglos, nosotros no hemos ni rascado una parte de lo que es el ministerio profético. Creo de que no hemos entendido, hemos asumido, vamos a decir, las primeras capas del ministerio profético como si fuera todo lo profético. Y cuando estudiamos las escrituras vamos a entender de que lo profético es mucho más intensamente profundo de lo que nosotros hemos concebido, de lo que hemos creído. Y sería imposible de que yo pudiera hablar el día de hoy característicamente de cada una de las cosas que nosotros podríamos considerar un falso profeta. Lo que es importante entender cuando nosotros vemos el concepto del falso profeta, vamos a entender de que el falso profeta tiene un fundamento muy similar al verdadero. Cuando Dios crea a una persona con un llamado profético, desde el inicio, desde la concepción, el Señor le da ciertos dones. Por ejemplo, vamos a usar un concepto generalista en este sentido, un sentido de sensibilidad espiritual. Lo llamamos desde esa perspectiva una sensibilidad espiritual, donde la persona es sensible al mundo espiritual, es sensible al ambiente, es casi como una antena espiritual. Y eso una persona que tiene un llamado profético desde la concepción tiene ese don natural. Ahora llega un entronque, llega un encuentro en su caminar donde tiene que decidir o voy a la derecha o voy a la izquierda. O sigo el plan de Dios o sigo yo el plan mío, el plan satánico, como lo querramos poner. Y ahí es donde se desvía la verdad de la mentira. Tenemos el otro lado de la moneda en el caso, por ejemplo, de Balaam, que si nosotros estudiáramos las experiencias y las manifestaciones de Balaam, nosotros podríamos creer, y este es mi propio concepto, de que Balaam hubiera podido llegar a ser el profeta más increíble de las escrituras. Usted puede leer sobre Balaam
una forma completa en Números 22, 23 y 24. Y va a encontrar, por ejemplo, dice ahí frases como el que vio las visiones del Omnipotente, el que oyó los dichos de Jehová, el que ha caído más con los ojos abiertos. Eso significa que él tuvo manifestaciones proféticas. Cuando habla de caído con ojos abiertos, está hablando o de visiones o está hablando aún de manifestaciones sobrenaturales como las que tuvo Ezequiel, las que tuvo Juan el Amado, donde ellos fueron alzados y fueron llevados al mismo cielo, fueron llevados al futuro. Vemos de que él fue un profeta hasta aún considerado entre los pocos profetas que lo llamamos mesiánicos, donde él profetizó acerca de la venida de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué lo volvió del verdadero y lo llevó a ser falso? Eso creo de que es una respuesta que cada uno de nosotros, porque no es sencillamente algo que le ocurrió a Balaam, sino a cualquier ministro le podría ocurrir esto. Yo podría caracterizar la problemática de Balaam en tres diferentes cosas. La primera, la codicia, la avaricia. La segunda, la testadurez. Él quería lo que él quería. Y por eso es que llevó la segunda vez delante de Dios la pregunta de estos embajadores. La llevó delante de Dios porque si él verdaderamente estuviera sometido a Dios, él hubiera dicho a los embajadores la segunda vez, yo ya les dije a ustedes que no, punto y aparte no. Se acabó el asunto. Pero como él dejó la pregunta de la primera vez, dijo, Dios no me quiere dejar ir. Casi le dio a entender a los embajadores de que él tenía el deseo de ir, pero Dios no lo estaba dejando ir. Y vemos también de que Balaam continuó rebeldemente en contra de lo que Dios le había dicho. Imagínense ustedes de que tuvo situaciones donde aquella sensibilidad empezó a perderla, poco a poco empezó a perder la sensibilidad al punto de, digamos, de una locura. Porque, digamos, esto podríamos nosotros definirlo, la locura del profeta, donde llega un profeta a hablar con un asno, llega a perder los estribos, llega a perder la capacidad de control propio, porque se pone no solamente a hablar con el asno, sino se volvió violento y empezó a maltratar al asno. Y después, cuando Dios le abre los ojos y mira al ángel y el ángel le dice, Dios me mandó para matarte. Y todavía con esa persistencia y testadurez, él decide continuar hacia adelante. Y terminó siendo un falso hechicero, un simple hechicero. Y podemos nosotros ver en el concepto profético las dos líneas. La línea inicial, cuando una persona nace con un llamado profético, con una sensibilidad profética, con dones proféticos, pero llega a un entronque en el camino donde tiene que decidir o voy a ser profeta o voy a ser hechicero. Y hay otros que también en el concepto ministerial, la propia debilidad de la carne, la propia debilidad de su propia vida, lo lleva a perder la sensibilidad, la capacidad, la destreza y quebranta, lo vuelve falso. Lo sabemos y lo podemos entender. Ahora, para definirles rápidamente, ¿qué significa la palabra profeta? La palabra profeta, no solamente en el griego, sino en el castellano, es una palabra compuesta. La palabra pro, feta. La palabra feta significa decir o sacar a luz. La palabra pro significa antes o a favor de, antes. Y lo que verdaderamente está significando la palabra profeta es una persona que habla las palabras de otro, un portavoz de otro. Podemos verlo nosotros el ejemplo donde el profeta no necesariamente
digamos, vamos a llamarlo el ministerio profético, la labor profética no solamente es una labor espiritual a favor de Dios, sino es sencillamente una labor humana también, porque por ejemplo, si ustedes se recuerdan la relación entre Moisés y Aarón, Dios le define ahí en Éxodo, capítulo número 4, tú le serás para él en lugar de Dios y él será tu profeta. Él hablará por ti al faraón. Él será tu profeta. Ahora, hay varias cosas que yo creo que fundamentalmente nos caracterizarían como un falso profeta. Y quiero comenzar desde una perspectiva muy sencilla, una perspectiva muy fundamental, que creo de que todos estos principios nosotros podemos trasladarlos a los demás ministerios y los podríamos entender desde la perspectiva ministerial general. Pero déjeme darle el primer punto. El profeta es muy diferente a los demás ministerios porque si nosotros vemos, y cualquiera que ha tomado mi clase de los ministerios desde la perspectiva de Jesús, de todo lo que Jesús enseñó sobre los ministerios, se ha escuchado de que en la Biblia realmente hay 8 ministerios. En la Biblia hay 8 ministerios. Están los 5 ministerios que Dios le entregó a los hombres. Hay 5 ministerios que fueron entregados en las manos de los hombres: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos 5 ministerios fueron delegados a la humanidad. Por eso subió a lo alto, dio dones a los hombres. Efesios capítulo número 4. Pero hay 3 ministerios que en la actualidad, hoy, son reservados para Jesús. Son 3 ministerios bíblicos comprobados, pero hoy son reservados exclusivamente para Jesús. El primero es el ministerio del rey. Segundo es el ministerio de sacerdote, o como lo podríamos llamar, sumo sacerdote. Y el tercero es el de juez. Son 3 ministerios bíblicos que no fueron delegados a la humanidad, sino fueron reservados para Jesucristo en la actualidad. Ahora, durante todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos la manifestación de estos 3 ministerios. Vemos el de reinado, vemos el de sacerdocio, vemos también el de juez, por ejemplo, el libro de los jueces. Pero comparando, nosotros vemos de que el profético y el sacerdocio realmente son literalmente polos opuestos. Y déjeme explicarle por qué, y quiero llevarlo al concepto de falsedad aquí. El sacerdocio, nos dice el libro de Hebreos capítulo número 4, de que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres a favor de los hombres. Eso nos da un entendimiento de que el ministerio sacerdotal es un ministerio representativo de la humanidad. No representa a Dios, representa a los hombres delante de Dios. Representa a la humanidad, representa al pueblo delante de Dios. Ahora, ahí entendemos y valga la pena, valga la redundancia, entendemos de que hay ciertos aspectos. Digamos, en la oración intercesoria, nosotros estamos intercediendo a favor de otros. Y hay un rol ahí, sacerdotal en cierta forma y cierta manera, pero ahorita no existen los sacerdotes. Pero el sacerdote representa a la humanidad delante de Dios. Pero, opuestamente, el profeta representa a Dios delante de los hombres. Delante de los hombres. ¿Qué significa? De que el profeta no representa a los hombres, el profeta representa a Dios. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque miren, creo que es importante que entendamos de que cada ministerio tiene un carril y el ministerio profético tiene un carril. Un carril en el cual representa a Dios delante de la humanidad. Es un carril muy importante, porque es un carril en el cual está siendo portavoz de Dios, dándole dirección al pueblo
hablando las palabras de Dios y toda la cadena de cosas que podría significar eso. Ahora, cuando vemos el ministerio profético, tenemos que entender de que hay diferentes etapas también del ministerio profético. Por ejemplo, la predicación, sencillamente la predicación es una arte, vamos a decir, es una forma del ministerio profético. Cuando una persona verdadera y correctamente está predicando la palabra, está haciendo un acto profético. Simplemente por predicar la palabra está haciendo un acto profético. Segundo, tenemos nosotros, vamos a decir, el don profético. Y tercero, tenemos el ministerio profético. Y cuando nosotros nos salimos de la línea, nosotros estamos perdiendo verdaderamente el enfoque y tenemos nosotros la capacidad de volvernos profetas falsos en ese sentido. Por ejemplo, un predicador, uso la palabra predicador porque puede ser de cualquiera de los 5 ministerios, un predicador que predica pero no predica la palabra. En una forma es un falso profeta. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún mensaje alguna vez que la persona no abrió ni una sola vez la Biblia? Mencionó la Biblia 2 o 3 veces y tal vez hasta en una forma distorsionada, fuera de contexto. Pero ¿cuántos han estado en un mensaje donde la persona no abrió la Biblia una sola vez? ¿Qué está haciendo entonces? La predicación tiene que estar fundamentada en la palabra. Estamos exponiendo la palabra, estamos nosotros exhortando a la gente desde la perspectiva de la palabra. Y cuando yo no estoy fundamentado en las palabras, recuerde lo que le estoy diciendo, las palabras de Dios, estoy siendo un falso profeta. Cuando empiezo a usar también los dones distorsionadamente, estoy siendo un falso profeta. Entonces creo de que es importante que entendamos de que cada ministerio tiene su línea y la tiene que hacer. El gravísimo problema, por ejemplo, una de las razones del por qué el rey Saúl perdió su reinado fue que él quería agradar al pueblo más que a Dios. Hubieron 2 razones. Una es la desobediencia, otra fue el querer agradar al pueblo más que a Dios. Y entonces podemos decir de que un profeta que quiere agradar al pueblo más que a Dios es un falso profeta. Y aún ahí es donde nosotros tenemos que ver y espero de que en el futuro podamos nosotros hablar este tema, pero es los 5 ministerios dentro de la iglesia local. Y creo que, por ejemplo, si nosotros venimos, y esto es algo muy común en el cuerpo de Cristo, llamamos al ministerio de alabanza, los llamamos levitas. Recuerde, Leví era un ministerio sacerdotal y el levita representa al pueblo delante de Dios. Mientras que verdaderamente la obra, la manifestación, el fluir del ministerio de alabanza tiene que ser un fluir profético. No representan al pueblo delante de Dios, sino representan a Dios delante del pueblo. Están haciendo una labor de traer la gloria, están haciendo una labor de traer la presencia, están haciendo una labor de manifestar a Dios dentro del pueblo. No de llevar al pueblo delante de Dios, sino de traer a Dios delante del pueblo. Una labor profética. Y entonces cuando nosotros llamamos al ministerio de alabanza a levita, están perdiendo el carril del cual Dios les estableció. Y en una forma u otra estamos nosotros no solamente distorsionando el ministerio profético, sino creando dentro de un estándar normal de la iglesia, estamos creando una falsa, vamos a decir, un falso profeta. Ahora, sigamos adelante. Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice, todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué hace el ministerio profético? Vamos a decir, refleja. Toma
la guianza, toma la pauta de parte del Padre. Y como lo dijo Jesús, lo que el Padre hace es lo que hace el Hijo. Porque primero mira al Padre hacerlo y entonces Él lo hace. Y eso, en cierta forma, es una de las cosas que verdaderamente representan el ministerio profético. Ahora saltémonos al capítulo de Mateo, capítulo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Lo que aquí claramente nos enseña del ministerio profético, pero puede, otra vez regresamos, puede incluir a cualquier otro ministerio, porque el ministerio sobrenatural, milagros, prodigios, maravillas, no están exclusivamente centralizadas alrededor del ministerio profético. Pero el ministerio profético sí debería de ser sobrenatural. Lo que deberíamos de nosotros entender es esto. Aún los falsos pueden hacer obra sobrenatural. Eso deberíamos de realmente preguntarnos, porque el dicho común es este: no todo lo que brilla es oro. Solo porque brilla no significa que es profético. Y nosotros tenemos que reconocer de que cuando algo verdaderamente viene de Dios, primero, es de bendición. Segundo, es duradero. Tercero, va a producir, edificar a la persona que lo está recibiendo. Y la edificación no necesariamente es motivacional, sino la edificación a veces es hasta la confrontacional. Porque a veces la herida del que ama sana. La herida del que ama sana. Y aún en lo profético, en la confrontación, va a traer salud y va a traer bienestar y va a traer crecimiento a la vida de la persona. Note lo que dice Mateo 5, 7, 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Tiene todas las marcas exteriores, pero ¿qué está detrás? Creo de que en primer lugar los frutos van a determinar. Porque diríamos que el milagro o lo sobrenatural es el fruto. No, no. El fruto de la vida. ¿Cuál es el fruto de lo que está detrás? La intención. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando su propia gloria, está buscando avanzar, está buscando su propio beneficio. Lo que notaríamos nosotros una ganancia deshonesta. Lucas 6:26 dice, ay de vosotros, que cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Lo que es interesante ahí es de que en cierta forma y cierta manera Dios está declarando de que el verdadero profeta usualmente no es una persona que tiene mucha gente, vamos a decir, que no es de agrado. Recuerden que el sacerdote en cierta forma y cierta manera tiene que agradar al pueblo. El sacerdote en cierta forma vive para el pueblo porque representa al pueblo. El profeta no. Y por eso a veces hasta aún las palabras del profeta, y esto tiene una connotación extraña, a veces parecen duras, confrontadoras, directas. Ahora, si estuviéramos hablando del ministerio profético, aquí diría yo, el profeta tiene que revestirse de gracia. No puede ser machetero, no puede ser hiriente por sí solo, tiene que medir sus palabras, tiene que entender que está hablando al pueblo. Y yo puedo probar esto bíblicamente. Por ejemplo, cuando Dios manda a Natán a confrontar a David, yo me imagino de que Dios no le dio la estrategia a Natán.
Dios sencillamente le dijo a Natán, Natán, ve, David ha pecado, David ha hecho esto, esto y esto, ve y confronta. Y me imagino que toda la noche el pobre Natán estuvo sufriendo toda la noche porque dijo, si digo una palabra fuera de orden, David me puede cortar la cabeza. Ya muchos profetas antes de mí les ocurrió. Y entonces él analiza y confronta a David con una parábola. Cuando David básicamente se condena a sí mismo, Natán ya dice, tú eres al que te has condenado a ti mismo, porque tú mismo hiciste esto. Lo confronta, como pudiéramos decir, con mucha delicadeza, con mucha gracia, y creo de que los profetas han perdido eso. Pero eso no exime la confrontación. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Creo que nosotros no solamente deberíamos de estar probando los ángeles o los demonios, sino aún los ministerios, los espíritus que están detrás de los ministerios, deben de ser probados. Deben de ser probados para ver si son verdaderamente de Dios. Porque, ¿cómo los vamos a conocer? Los vamos a conocer por su fruto. Porque aún revestido, el lobo revestido de oveja, puede pretender, pero sus obras no pueden ser mentidas. Ahora, regresemos a los diferentes puntos. Creo que es bien importante entender que una de las marcas verdaderamente de un profeta verdadero era de que lo que decía se cumplía. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 13, los primeros 3 versículos. Note lo que dice Dios hablando. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de los dioses o a los cuales no lo ha conocido, sirvamos. No darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es que tenemos que entender de que un profeta, una de las primeras señales de un profeta es de que se cumple lo que dijo. Miren, hermanos, aquí hay un montón de pormenores, pero yo le puedo decir aquí con mis 60 y pico de años que han habido profetas que me han hablado que no se ha cumplido. Yo lo puedo contar con los dedos de la mano. Las cosas que me han hablado que no se han cumplido. Ahora, sé que hay pormenores. También yo estoy involucrado en el cumplimiento de eso, mi obediencia, mi disposición, mi rendición, mi corazón abierto a lo espiritual que Dios quiere hacer. Podemos dar todos los peros, pero sí creo que es muy importante entender que cuando un profeta habla, Dios dice la palabra, no va a dejar caer a tierra las palabras del profeta. Le voy a explicar. No todo profeta tiene la capacidad de buscar a Dios para las decisiones que va a tomar. No todo profeta puede pasar una noche orando para saber qué responder ante la situación. Hay momentos en los cuales el profeta habla como reacción, voy a usar eso. Y cuando el profeta habla aún en forma de reacción, Dios lo respalda porque Dios no va a permitir que su palabra caiga a tierra. Le voy a explicar cómo funciona eso. Miren el caso de Josué. Josué estaba en el campo de batalla, ya estaba bajando el sol. Él sabía de que si dejaba que el enemigo descansara, el enemigo se iba a levantar en la mañana recuperado y lo que ellos habían alcanzado lo iban a perder de nuevo. ¿Y qué hace Josué? Le da una orden al sol a que se detenga. Le pregunto, ¿cuántas horas pasó orando Josué para poder preguntarle a Dios si podía él pedirle que el sol se parara?
Eso fue simplemente una decisión que Dios respaldó. Y vamos a entender de que Dios respalda la palabra de un profeta. Un verdadero profeta. Dios va a respaldar su palabra. Pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda. Que el don puede fluir a pesar de que la persona está mal. ¿Cuántos profetas en pecado han profetizado? ¿Cuántos profetas en pecado han hecho aún milagros? Y por eso es importante ver cuál es el fruto detrás de la persona. Porque creo que el falso profeta va a manifestar diferentes cosas. Recuerde que lo que le dije desde el principio y sería una camisa de 4 varas el meternos a esto el día de hoy, pero creo de que es importante de que nosotros reconozcamos de que hay una situacióncita ahí, de que nosotros hemos limitado al ministerio profético simplemente a la profecía. Y porque profetiza es profeta, ¿no? No es así. Recordemos de que hay 2 líneas de la profecía. Está el de la edificación, exhortación y consolación, y está el de la corrección y de la dirección. Uno es el don, el otro es el ministerio. Y cualquier ministerio puede tener el don de profecía. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Alguien que está en su línea ministerial y alguien que no está en su línea ministerial. Ahora, quiero saltarme ahora para poder tratar de terminar el día de hoy. El ministerio pastoral. Ministerio pastoral, bíblicamente hablando, como ministerio, es el menos conocido. Porque, por ejemplo, en el concepto del ministerio pastoral, nosotros no tenemos el nombre de un solo pastor. Un pastor bíblico neotestamentario. Sabemos que en Antioquía habían pastores, porque lo vemos nosotros en el capítulo número 11, en el capítulo de Hechos, capítulo número 11, que llegaron personas que eran pastorales. Lo que sí entendemos del ministerio pastoral es primordialmente en 2 áreas. Primero, Dios. Dios es el ejemplo pastoral. Pero número 2, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían una función pastoral. Y por ejemplo, en Ezequiel capítulo 34, que es lo que podríamos leerlo y exponerlo vastamente, habla primordialmente de los pastores de Israel, de los sacerdotes de Israel, de los que deberían de estar cuidando a Israel y no lo están haciendo. Ahora, ¿qué significa la palabra pastor en el hebreo? En el hebreo significa guardador, dar de comer, pastor de ovejas, cuidador de la grey, gobernador, asociarse como un amigo. Realmente esos son los significados de la palabra pastor. Y lo vemos desde la perspectiva de Jesucristo como pastor, de Dios como pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vemos nosotros donde Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Tenemos nosotros realmente una descripción de lo verdadero y por ende de lo falso. Por ejemplo, ¿cuál es el llamado pastoral? En un sentido bien aplicativo, ¿cuál es el llamado pastoral verdaderamente? ¿Y por qué lo menciono? Es porque, miren, a muchos de nosotros nos llaman pastores y nosotros tenemos que hacer una distinción. Oiga bien lo que le voy a decir, una distinción entre una función y un ministerio. Y el problema es de que muchas veces nosotros hemos caracterizado el ministerio local como un ministerio pastoral. El ministerio local como un ministerio pastoral. ¿Y qué pasa? Lo hemos generalizado y cualquier persona que
funciona en una iglesia local, se le da el título de pastor, aunque no tenga el llamado pastoral. Por eso yo hago la distinción y digo, hay un pastor evangelístico, hay un pastor profético, hay un pastor apostólico, un pastor evangelístico que tiene un enfoque evangelístico, aunque está haciendo una función pastoral. El gravísimo problema, y aquí es donde yo creo que en la clase esto es relevante, es donde nosotros estamos teniendo que fungir en una labor que Dios nunca nos llamó a nosotros a fungir. Tal vez por la cultura eclesiástica, la cultura moderna, nos han forzado a meternos dentro de un molde, forzándonos a funcionar donde no deberíamos de funcionar. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque miren, el éxito, vamos a decir, el éxito del resultado, pero también el éxito de la satisfacción ministerial que tienen relaciones la una con la otra, va a ser muy frustrante. Porque si yo estoy haciendo una labor que a mí no, Dios no me llamó a hacer, no voy a tener el resultado y me voy a sentir frustrado, me voy a sentir quemado. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo de evangelístico soy un 0 a la izquierda. Yo les digo la verdad, yo hasta predicar un mensaje evangelístico me cuesta. Pero hay gente que yo conozco que de la manga pueden sacar una predicación evangelística que me deja boquiabierta. Pero yo evangelístico soy un 0 a la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera que fungir evangelísticamente todo el tiempo? Yo no tendría el resultado. Y eso produciría en mí una tremenda frustración y esa frustración me lleva a que me queme yo en el ministerio. Y aquí es donde yo creo de que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y comprender de que hay un nivel, perdone que lo diga de esta forma, hay un nivel de falsedad en la vida de algunos ministerios que están por forzados o porque quieren, están fungiendo en algo que no, Dios no los llamó a hacer. Porque recordemos, muchos de nosotros estamos en algo, haciendo algo porque le ha ido bien a otro, por competencia, por agradar, o sencillamente porque se nos ha forzado un molde a nosotros mismos que nos están determinando qué es lo que somos. Y esto ocurre muchísimo en el ministerio pastoral. Y estoy hablando del contexto del encargado de una iglesia local. Porque tenemos una responsabilidad pastoral y no tenemos nosotros ni la gracia, ni el llamado, ni los dones para poder fungir pastoralmente. Ahora, recordemos, y quiero dar ese pero en todo sentido de la palabra, recordemos de que no hay dos personas iguales. Recordemos que ya les he mencionado de que cada uno de nosotros lleva un doble enfoque. Todos nosotros llevamos una dualidad ministerial. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Darío, la persona llamada Darío. Yo tengo dos enfoques ministeriales. Yo soy apostólico y soy magisterial. ¿Dónde fluye? Depende en dónde estoy. La primordial en mi vida es apostólico, la secundaria es magisterial. Pero como ahorita en este momento, lo magisterial es lo que está funcionando, fungiendo. Y lo apostólico toma un lado secundario y es tal vez una energía que se está manifestando a través de la enseñanza para poder nosotros dar una dirección apostólica en todo lo que damos. La cosa es esta. ¿En dónde quedaría si yo tuviera que trabajar evangelísticamente? ¿Estaría yo, vamos a llamarlo para no dar un mal entendimiento, estaría yo al borde de la falsedad? Si lo que me está motivando a mí es la competencia o el tratar de agradar a alguien en lo que estoy haciendo o simplemente porque se me ha
inculcado, se me ha forzado un molde, ¿no estaría yo al borde de cierto nivel de falsedad en esto? Y creo que nosotros necesitamos preguntarnos eso, porque yo creo que necesitamos evaluarnos personalmente cada uno de nosotros y preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que Dios me llamó a mí a hacer? Porque primero, cuando yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, va a haber, vamos a decir, satisfacción. No le estoy diciendo que todo va a ir de viento en popa, todo va a estar fácil, todo va a estar sin ningún problema, pero sí definitivamente va a haber una línea de satisfacción y va a producir cierto nivel de resultado. Y sabemos de que el resultado no es singularmente el don, sino el resultado es un montón de otras cosas también, pero es bien importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es el llamado verdadero del pastor? Estamos hablando del pastor del ministerio pastoral. Primero, cuidar y pastorar a los creyentes, como una grey. Y el de buscarlos, el de apacentarlos. Vemos nosotros, por ejemplo, la historia de las 99 y de la una que se perdió. Vemos nosotros el corazón del pastor que no necesariamente abandona las 99, las deja protegidas mientras que va a buscar a la una. Y en un sentido de la palabra, ese proceso confronta el ministerio pastoral. Y algo que el ministerio evangelístico hace, pero con los perdidos. Algo que el ministerio apostólico hace con los demás ministerios. Hay cierta labor pastoral en esas. Pero el corazón del pastor es un corazón muy individual, muy característicamente individual al ministerio pastor. El corazón del pastor. El de la empatía, el de sentir, del sacrificio por los demás. Segundo, el de dar consejo. Por ejemplo, nosotros conocemos a Bernabé en la Biblia, ¿verdad? Bernabé fue el primer, fue con Pablo el primer equipo misionero que salió de Antioquía. Bernabé, su otro nombre era hijo de consolación. Él tenía unas características increíbles pastorales. Si nosotros quisiéramos, vamos a decir, Bernabé fluía entre lo apostólico y lo pastoral. Y equivocadamente, pero entendiblemente, él decidió seguir la línea pastoral cuando se confrontó con Juan Marcos. Porque Juan Marcos tenía problemas y Bernabé prefirió cuidar y restaurar a Juan Marcos que seguir su labor apostólica con Pablo. Porque recuerde, ¿quién formó ese equipo apostólico? Fue Dios, fue el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo los he encomendado. Pero Bernabé es un símbolo clásico de un ministerio pastoral. El que da consejo, el que cuida, el que desarrolla, el que sana. Tercero, una labor de predicación y de enseñanza en una forma continua dentro del grupo. Dentro del grupo eclesiástico, dentro de la misma iglesia. Cuarto, aquí viene muy particularmente la labor pastoral, pero también la labor profética. Y quiero que ustedes recuerden de que cuál fue la intención de Dios. La intención de Dios siempre fue de que en la iglesia local hubieran diversidad de dones, diversidad de ministerios. Lamentablemente nosotros hemos caracterizado el ministerio local como pastoral y hemos caracterizado el ministerio extralocal como todo lo demás. Apostólico, profético, magisterial y evangelístico son extralocales. Y hemos singularizado la labor, mientras que, por ejemplo, aquí en el punto número 4, la activación de los dones es una labor conjunta entre el ministerio pastoral y el ministerio profético. Y déjeme explicarle. Miren, el pastor que sana
a la gente genuinamente, que lleva a la gente a una salud, automáticamente los empieza a activar en el servicio. Una iglesia que es genuinamente pastoral. Es una iglesia donde todos son hormigas, todos están activos, todos van corriendo de arriba para abajo, haciendo toda su parte. Pero de ahí viene un nuevo nivel. Y ese nivel es la colaboración entre lo pastoral y lo profético, porque el llevar a un servidor a la activación de sus dones es ese cambio que tiene que ser la labor pastoral con la profética. El profeta, juntamente con el pastor, activan los dones. Es imperante que cada pastor pueda trabajar arduamente esta labor a nivel de ministerios, a nivel de la iglesia. Por ejemplo, tenemos nosotros a Juan Pérez en la iglesia. ¿Cuál es la labor del pastor? ¿Cuál es la labor del pastor en relación a Juan Pérez? Bueno, yo tengo que recibirlo, disipularlo, sanarlo, activarlo. La activación, parte de la activación es la labor que yo tengo que tener de poder ver en la vida de la persona lo que Dios ha puesto dentro de ellos. Yo debo de poder soñar juntamente con la persona. Es una paternidad la que uno da. Imagínense el padre judío. ¿Qué hacía el padre judío? Desde el momento que el niño nace, es un observador del niño. El padre judío está observando constantemente a su hijo y está analizando qué es lo que el hijo hace, cómo lo hace. A mí me encanta este punto porque, por ejemplo, yo cuido a mi nieto y perdonen que meta yo a mi nieto aquí el orgullo de un abuelo, ¿verdad? Pero yo meto a mi nieto aquí. Y digamos, él tiene 14 meses de edad, pero él es increíblemente observador, increíblemente mecánico desde los 14 meses de edad. Yo podría mostrarle a usted, por ejemplo, el día jueves de la semana pasada me tocó cuidarlo. Mi hijo y mi nuera querían salir a tener una cita y querían salir a cenar y me pidieron que yo lo cuidara. No había nadie más, yo fui, lo cuidé unas 3 horas. Agarró la aspiradora de la casa, la empujó como 3 metros, se paró a la par de la aspiradora y por 10 minutos observó cada pieza, tocó cada pieza de la aspiradora. Yo le puedo mostrar videos donde él ha agarrado, por ejemplo, un tipo de tarugo y lo metió dentro del hoyo que le corresponde. Muy observador, muy mecánico. Y hablando con mi nuera ayer, me dice, creo que tenemos un futuro ingeniero aquí en nuestras manos. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Todo padre ministerial, especialmente el pastor, debe de poder observar en cada miembro de su iglesia y decir, ¿qué es lo que Dios puso en la vida de ese miembro? Porque es mi labor pastoral el activar esos dones. Y sé de que nosotros no podemos ponerle ese nivel de atención a todos, pero yo creo de que a nivel de desarrollo de la vida de cada persona, primero meterlos en el camino del discipulado, meterlos en el camino del desarrollo, como la carrera del crecimiento, como lo quieran llamar. Una vez una persona está en la carrera del crecimiento, uno podemos ya empezar a eso. Si hay 10 en la carrera del crecimiento, a esos 10 podemos nosotros ponerlos en observación para descubrir genuinamente no solamente su ministerio, sino cuáles son sus dones y sus llamamientos. Esa es la labor pastoral, especialmente en la iglesia local, porque aunque el pastor tiene limitaciones, pero del rango de aquí al rango de aquí, del crecimiento, que es la parte más fundamental en la vida del desarrollo de un cristiano, esa es la labor pastoral. Y después, también vemos nosotros como punto número 4, el de la predicación y de la enseñanza. Habla acerca de los ancianos que predican y enseñan.
Son dignos de doble honor. Ahora, me quiero ir al próximo. Eso crea mucha frustración en nosotros. Miren, hermanos, cualquier padre, y la mayoría de los que están aquí presentes son padres. Una de las cosas frustrantes con un padre son dos cosas. Una es querer que nuestros hijos vivan los sueños frustrados que nosotros tuvimos. Un futbolista frustrado quiere que sus hijos sean futbolistas. Y eso es un terrible error. ¿Por qué? Porque todos los hijos son diferentes. Cindy y yo, cuando vivíamos en Guatemala, teníamos unos amigos muy queridos viviendo a la par nuestra. Fue una coincidencia, increíble coincidencia. Nosotros estábamos buscando terreno para construir casa y encontramos este terreno, y cuando le estábamos contando a nuestros amigos, ellos nos dijeron, nosotros ya compramos, esta semana compramos el terreno a la par. Y terminamos viviendo a la par los dos. Los dos eran dentistas. La pareja, los dos eran dentistas. Y el hijo mayor de ellos, de la edad de Sarita, mi segunda hija, cuando llegó a terminar la secundaria, la preparatoria, el papá se sentó con él y le dijo, mi hijo, ¿a qué universidad quieres ir? Y los papás soñando de que él iba a seguir alguna carrera como ortodoncia o algo así, dental. Pero cuando el hijo viene y le dice, papi, mi sueño es de volverme chef. Pasó el papá, yo les digo, 2 a 3 meses enojadísimo con el hijo. Porque le dijo, hijo, yo te puedo mandar a cualquier universidad a donde querrás ir, te lo pago todo para que tú vayas a la universidad. Y el hijo le dijo, no, yo quiero ser chef. Ahora, ¿por qué les doy esta historia? Porque creo de que esto es muy particular en muchas congregaciones. Nosotros queremos definirle a la gente lo que Dios ha puesto en ellos, pero lo estamos haciendo egoístamente. Nosotros debemos de ser increíbles en dirigir a las personas, pero desde la perspectiva divina. ¿Qué es lo que Dios quiere que la persona sea? No lo que yo quiero, no lo que yo necesito. Porque imagínense una iglesia comenzando, ¿verdad? Donde hay necesidad de músicos, por ejemplo. Y uno dice, aunque sea que le enseñe a los jóvenes a tocar, los voy a mandar a una escuela a tocar. La pregunta que no nos hicimos es, ¿realmente Dios llamó a esos jóvenes a ser músicos? Porque la gran necesidad a veces nos forza a nosotros a moldear a la gente a nuestra necesidad, no conforme al llamado de Dios. Ahora, me quiero ir al quinto punto. El pastor confronta, corrige, restaura la vida de las personas. Muy diferente a los demás. El maestro tiene una línea muy como la del caballo, solo puede ver unilateralmente, unidireccionalmente. El profeta también, unidireccionalmente. Y el profeta, tal vez mucho más. Tú no te sometes a lo que se dijo, corta contigo, ya no hay nada más que hablar. Y a veces los desperdicios que dejó el maestro y el profeta, el pastor tiene que recogerlos y sanarlos. Las heridas que dejaron estos, el pastor es el que los tiene que sanar. Y por último, usualmente es considerado como el pastor principal o el encargado de una iglesia local. Y tal vez deberíamos de romper algunos moldes. Cuando se vino restaurando el ministerio apostólico en los años 1900, la última década de los 1900, se preguntaba y se estaba viendo el apostolado casi como en una forma piramidal, en una forma organizacional, como la cabeza del organigrama. Pero si nosotros notamos en el concepto bíblico,
en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en lo que era la iglesia de Jerusalén, el que era encargado era Jacobo. Santiago lo conocemos también, el hermano de Jesús. Era el pastor de la iglesia local. Él fue el que determinó por último lo que iba a suceder. Lea usted Hechos 15. Acordaron los apóstoles y ancianos y fue Jacobo el que determinó. Vemos nosotros a Pablo. Pablo tuvo 3 viajes misioneros que regresaron a Antioquía. En sus primeros 2 viajes regresó, yo calculo por año, 2 años entre un viaje y el otro, y se reincorporó a la iglesia local. Significa de que Pablo apostólicamente era la cabeza de las iglesias misioneras, pero era una persona sometida a nivel de la iglesia local. Y había un pastor en la iglesia local que era el encargado de la labor dentro de esa iglesia local. Y eso nos da a entender de que quién es mayor, el apóstol o el pastor o el pastor o el profeta o el evangelista. ¿Quién es mayor? Creo de que tiene que ver con esa relación individual que debería existir entre nosotros, donde deberíamos de someternos los unos a los otros. Ahora, doy toda esa definición porque es importante entender de que a nivel pastoral, ¿quién es el falso pastor? Para mí, un falso pastor es el que no está haciendo la labor genuina pastoral en una iglesia local. Uno que está equivocadamente tratando o luchando, o aún con su mejor intención luchando, a hacer una labor pastoral mientras que no es pastor. Distintivamente o diferentemente al resto, digamos, donde nosotros podemos ver al falso apóstol, el falso profeta, el falso pastor no necesariamente para mí es una persona que es un ministro falso, sino una persona que no está fluyendo en el ministerio pastoral correctamente. Sea porque es de otro ministerio y está teniendo que hacer la labor pastoral, o no ha rechazado, no está cumpliendo genuinamente con la labor que Dios le ha demandado a él. Ahora entendamos de que aquí hay otros aspectos, porque hay otras cosas que deberíamos de añadir dentro de este mismo concepto. Por ejemplo, creo de que el pastor a nivel local es el principalmente responsable de toda la administración de lo que ocurre dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay que administrar bienes, recursos, personas, ministerios. Hay que administrar eso. Y el pastor local se vuelve el administrador de todo eso. Pero lo que modernamente nosotros vemos hoy es de que hay pastores que se le dan un título pastoral, pero son administradores. Hoy los llamamos pastores administradores o pastores ejecutivos. Pero ellos no andan ejecutando nada del deber pastoral. Son simplemente administradores. Y ahí es donde yo quisiera, sin acusar, pero sí proponer, de que aquí podríamos nosotros ver un índice de un pastor falso. Porque simplemente porque sea parte de un equipo no lo hace pastor. Simplemente porque sea el administrador de la iglesia, ¿por qué no lo podemos llamar simplemente administrador? Ahora, definitiva y categóricamente yo tengo que entender que dentro de la iglesia no pueden haber 2 cabezas. El pastor espiritual debería estar sobre la administración y no al revés. El administrador económico no debe decirle al pastor qué debe y qué no debe hacer. Ahora, es importante que el pastor
tome el consejo del administrador en cuanto a los gastos, para que tenga una buena administración. Pero definitivo y categóricamente el administrador no debe decirle un no al pastor. Porque ahí es donde la cola está meneando al perro y no el perro la cola. Ahora, un pastor a este nivel también se vuelve un visionario. Como administrador de todos los recursos de la iglesia, mobiliarios, inmuebles, personal, ministerial, departamental, se vuelve el visionario. Y legalmente entendemos de que el presidente de la junta es parte ex oficio de toda junta. El pastor es ex oficio, miembro de todo departamento. Porque al fin y al cabo, recordemos esto, y no voy a profundizar en esto. Toda labor que se hace hasta en lo más íntimo dentro de una iglesia es una labor pastoral. El maestro que está en una clase infantil está haciendo una labor pastoral. Ahí no está para dar simplemente clase, ni entretener a los niños. Está ahí para hacer una labor pastoral que se le ha delegado hacer. Y entonces administra todos los bienes. Ahora, donde se vuelve un falso pastor es lo que nosotros llamamos ahí en Juan capítulo 10, versículo 12, un asalariado. Porque el asalariado no toma responsabilidad del pueblo porque simplemente fue contratado para hacer una labor. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ver los dos lados de la moneda. Primero, nuestra estructura. Nosotros, mi querido siervo del Señor, sierva del Señor, nosotros tenemos que ver nuestra estructura cuando estamos desarrollando nuestra iglesia. Que cuando nosotros levantemos personas, levantemos no asalariados, sino personas que puedan llevar conjuntamente con nosotros la carga de la iglesia. Personas que tienen la misma pasión que nosotros, el mismo corazón que nosotros. Que ellos reciban salario sí es necesario, pero que no sea el salario lo inicial del proceso. Porque el asalariado, cuando viene el problema, sale corriendo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia entre dueño y asalariado. Y sé de que en nuestro castellano, en nuestro contexto latinoamericano, la palabra dueño es una mala palabra. En inglés es bien interesante porque es un término de liderazgo. Cuando nosotros decimos, esta persona es dueña de eso, estamos diciendo de que tiene invertido tiempo y esfuerzo en lo que está haciendo. Ha dado pellejo, ha dado sangre por lo que está haciendo y por ende es dueño de la visión. Necesitamos gente que se adueñe de la visión y que corra juntamente con nosotros en la visión. Que no sea asalariados, porque un asalariado para mí es un falso pastor. Una persona que mira la respuesta económica primero. Lo terrible, hoy en términos modernos, es de que cuando se está hablando cuando estamos hablando del proceso de contratación, muchos asalariados buscan primero su conveniencia más que el ministerio. Mientras que nosotros entendemos de que cuando hacemos la labor, el Señor abre camino y provee, porque trabajamos para el Señor, no para el hombre. Ahora, veamos rápidamente el concepto del falso por lo verdadero. El pastor pone su vida, su éxito, su ministerio, sobre su propósito. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida. La pregunta, ¿qué es lo que un pastor no daría? ¿Cuál es el límite de lo que entregaría por su ministerio? El verdadero pastor no le pone valor ni le pone límite a lo que va a hacer. Segundo, el verdadero pastor
tiene una conexión, mientras que el falso tiene una posición, pero no tiene una conexión con los que va a ministrar. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Hay una relación, y ese es el problema. Déjenme contarles un asunto, algo que nos pasó a nosotros, y con el perdón de mi familia lo menciono. Mi hija, que se acaba de casar, la persona que iba a casarlos, por problemas personales, no pudo llegar a la boda. Y mi hija y mi yerno asisten a una iglesia muy reconocida en Guatemala. Al pastor yo lo quiero muchísimo. Yo fui parte de su mentoreo en sus años de juventud ministerial, y lo quiero mucho. Y por eso yo encantado de que mi hija asista a su iglesia. Pero ellos se encontraron en una encrucijada, porque a mí me habían determinado de que yo no iba a casarlos. Mis 3 hijas han determinado de que yo voy a ser papá y no voy a ser ministro. Y entonces mi yerno le mandó un correo electrónico al pastor que está sobre él, diciéndole, tenemos esta encrucijada, dentro de una semana nos vamos a casar, ya cruzamos todo el proceso prematrimonial en la iglesia, pero necesitamos un pastor que nos case. Por X o Y razón que se dio. Ni respuesta recibió. No recibió una respuesta de ningún pastor de la iglesia para decirle sí. Ahora, yo hubiera podido, yo tengo el teléfono del pastor principal, yo hubiera podido llamar a él, pero ese no es el asunto. El asunto es, el pastor debe de conocer sus ovejas y sus ovejas deben de conocer el pastor. Debe de haber cierto nivel de intimidad. Y pero ¿qué pasa? En las iglesias modernas se está perdiendo esa intimidad. Es más casi como un trabajo ejecutivo. Llego el domingo, predico, saludo, doy las manos a cuantas personas como un político, pero no hay intimidad. Porque ¿qué pasa? El falso le cuesta encontrar intimidad, porque esa es la forma que la gente descubre la falsedad que hay dentro de ellos. Y por ende, termino con este punto del pastor. Un falso debe de entender de que el verdadero, su autoridad fluye suavemente. Pero hay pastores que lamentablemente no saben manejar la autoridad y la manejan casi dictatorialmente, casi en una forma abusadora. Note lo que Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor habla, pero sin tener que dar una orden, sin de ser un dictador. ¿Y qué hace el pueblo? La Biblia lo llama, es un poder de convocación. Es una influencia. Que el verdadero tiene ese poder de convocación, tiene esa influencia. Pero el falso o la perdió, la tuvo, pero la abusó, o nunca la ha tenido. No se ha ganado el derecho de ser escuchado. Ahora, antes de terminar el día de hoy, quiero que toquemos los otros dos. El maestro falso y el pastor falso, o el evangelista falso, perdón. Veamos en 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, mas habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que lo resucitó, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Muchos seguirán sus disoluciones, pero por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo de los maestros falsos ahí?
¿Pueden haber más falsos maestros? Creo de que claramente entendemos varias cosas fundamentales. Por ejemplo, el falso maestro es alguien que altera la verdad, predicando lo que pudiéramos nosotros llamarlo aquí, conforme a esta palabra, encubiertamente herejías de perdición. Hay una comezón entre el cuerpo de Cristo, una comezón de escuchar algo nuevo. Y eso ha puesto presión en los pseudo maestros de estar casi en competencia. ¿Quién tiene la mejor revelación? Y tenemos que tener mucho cuidado. Reconozco los diferentes niveles, reconozco la revelación increíble que puede existir en la palabra, pero tenemos que ver el corazón del mismo maestro. La verdad no tiene que ser ensanchada para que verdaderamente sea algo verdaderamente increíble. La segunda cosa es de que encontramos aquí que el falso maestro dice que niega al mismo Señor. ¿Cómo comienzan las herejías? ¿Cómo comienzan las falsas doctrinas? ¿Cómo comienzan las religiones falsas? Comienzan con este punto: alterar la verdad, negar ciertas cosas que son fundamentales en lo que debemos de ver. Yo le garantizo, Joseph Smith no comenzó mal, pero lo que vemos nosotros hoy, donde, digamos, la base doctrinal del mormonismo es fantásticamente terrible. Por ejemplo, la base mormona es: lo que Dios era, yo soy, y lo que Dios es, yo seré. Lo que está declarando es de que Dios era hombre que se convirtió en Dios y ahora yo soy hombre que me puedo convertir en Dios. Por eso el mormonismo no es ni cristiano. No es cristiano porque está negando la realidad y la verdad acerca de no solamente Dios Padre, sino también de Jesucristo. Ellos hablan de que Jesucristo es el Salvador, pero si uno indaga un poquito más, ellos dicen de que fue un hombre que se convirtió en Dios, no fue Dios que se convirtió en hombre. Muy diferente. Al revés. Y algo bien que parece bien interesante aquí, miren, el último versículo dice: por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Miren, nosotros vemos el contexto, y me voy a salir del tema por un momentito, pero ustedes, por ejemplo, han visto, por ejemplo, Facebook. ¿Usted cree que usted es cliente de Facebook? No. Nosotros no somos clientes de Facebook. Oiga bien lo que le voy a decir para que no me malentienda. Nosotros somos el producto de Facebook. Los clientes son los publicitarios, las agencias publicitarias, las compañías que ellos quieren venderle el producto. Lo que están haciendo, están vendiéndonos a nosotros como producto, como mercadería, para que ellos puedan vender productos. Entonces, los clientes de Facebook realmente son las compañías. Si usted mira, por ejemplo, usted abre, simplemente le estoy dando una ilustración, usted abre, por ejemplo, esto y ahí está, Audible. Dos más, salir a acampar. Dos más, zapatos. Dos más, o en este caso, tres más, finanzas. Dos más, venta de pastillas para sexo. Dos más, alarmas de casa.
Este es el verdadero cliente de Facebook. Nosotros somos el producto. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque esto es exactamente lo que dice esta palabra. El maestro hará, el maestro falso, hará de nosotros mercadería para poder él tener un producto que dar. Y ese es exactamente lo que nosotros estamos viendo en este concepto. El falso lo que está haciendo, está usándonos a nosotros para poder crear y formar en sí mismo un producto. Y entonces tenemos que ver eso. Ahora, sigamos. Pero ¿Qué es lo acércate que más, se en el ministerio profético? acércate más, que ¿Qué es estás lo muy que lejos de tu papá. ahí está? ¿Qué es lo que se está manifestando? Varias cosas. Primero, un doble pensamiento en su enseñanza. Hay un sincretismo en su pensamiento. Hablemos claramente ahorita por un momentito. ¿Cuál es el verdadero problema? Y no me gusta mencionar religiones o algo así, pero aquí pues, tenemos que hablarlo bien claro. ¿Cuál es el verdadero problema con el catolicismo? Miren, en el catolicismo hay suficiente luz para que la gente se salve. El problema mismo del catolicismo no es su doctrina fundamental, el problema del catolicismo es todo lo extra que ha puesto y verdaderamente es el sincretismo que hay. En Guatemala es una clara evidencia de ese sincretismo porque hay una unión entre la religión maya y el catolicismo y cómo se ha intermezclado. En lugares como Brasil, el catolicismo con toda la hechicería está interrelacionada. Y lo vemos ese sincretismo en todos los niveles de la falsedad. Segundo, el espíritu de engaño. ¿Qué es lo que está funcionando detrás del maestro falso? Es un espíritu de engaño, que es un espíritu de convencimiento donde embota los sentidos del que lo está escuchando. Tal vez por la elocuencia con que está hablando, embota los sentidos que no le cuesta discernir y juzgar la veracidad de la palabra. Tercero, le quita el valor a la revelación. Miren, la revelación es como, ¿cómo le podría decir? La revelación es como las especies que nosotros ponemos en una comida. La especie hace que la comida sea fantástica. Miren, ¿qué es la diferencia entre una comida bien hecha y una comida mal hecha? Son las especies. Realmente las especies pueden transformar algo nominal en algo extraordinario. La revelación es así. Yo conozco predicadores que su mensaje, y no lo digo exageradamente porque no quiero exagerar, sencillamente yo le digo es un chorro de revelaciones. Van de rema en rema, en rema, en rema, en rema, y cuando terminó a la media hora fueron 30 diferentes revelaciones que dio. Esa persona estaba simplemente tratando de lucir. La revelación es algo que tiene que ser utilizado correctamente porque le puede añadir valor a la comida o le puede quitar valor a la comida. Y ahí está el problema. Muchos falsos maestros fundamentan su enseñanza sobre la revelación. Quinto, el falso maestro no puede adaptarse al nivel de la enseñanza de la persona. ¿Por qué digo yo esto? Porque miren, un verdadero maestro podría enseñarle a una clase de kinder y así como le podría enseñar a un universitario. La verdad sigue siendo la misma. Uno puede hablar de criterios increíblemente profundos con la gente que pudiéramos decir desde alto nivel de entendimiento.
Pero como maestro uno debe de poder bajar ese nivel y enseñar lo mismo, pero a un criterio, vamos a decir, infantil. Un verdadero maestro es adaptable, es versátil. El falso maestro no es versátil. El falso maestro está con una línea de querer sencillamente transmitir X entendimiento de ellos. Y quiere que la gente o nadie o se muera. Esto es lo que pasa en muchas iglesias, lamentablemente. Personas que están tratando de tener increíbles, profundas enseñanzas y la gente los está hundiendo y los está ahogando. Hermanos, yo entiendo esto y esto es lo que yo he tratado de hacer en mis enseñanzas. Es de hacer la enseñanza sencilla, entendible. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros. Ahora, para terminar hoy, quiero hablar sobre el evangelismo. Y no tengo mucho que hablar, sino sencillamente voy a mencionar 2, 3 cosas. Primero, la palabra evangelista para nosotros es el predicador de las buenas nuevas. Pero en realidad el fundamento de la palabra evangelista significa el ángelos del bien o el mensajero del bien. No del buen mensaje, sino del bien, el mensajero del bien. Porque está predicando, y aquí es donde yo creo de que ha habido una alteración con el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico lo ha simplificado todo, al punto de que nosotros hoy el lingo, el habla nuestra a nivel de iglesia la hemos diluido a un concepto equivocado. Por ejemplo, ¿cuántos hemos usado el término aceptar a Cristo? Para mí, esa es la primera y la peor herejía de todas. Porque yo no acepto a Dios. Dios es el que me acepta a mí. Podemos usar otros términos tan buenos como, por ejemplo, recibir a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Jesucristo en su vida? O rendirse a Jesucristo. Someterse a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han hecho a Jesucristo Señor de su vida? Son términos más importantes que el concepto de aceptar. Aceptar es herético. Lo digo con toda la gracia que puedo poner. Pero ¿de dónde ha venido? Ha venido de un evangelista que ha querido simplificar el mensaje a un punto que lo ha distorsionado. Cuando el evangelista debe de predicar, la palabra de Dios dice el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del reino de Dios. Y la palabra, sencillamente la frase, el evangelio del reino, tenemos que entender, el reino significa el señorío de Jesucristo, el señorío de Dios en nuestras vidas. Y debemos de predicar eso. Predicar el arrepentimiento. Y el mensaje evangelístico no es un mensaje complicado, hermanos. Tenemos que entender, el mensaje evangelístico tiene 2 aspectos fundamentales. La primera, la Biblia dice, a Cristo y el crucificado. Predicamos a Cristo y el crucificado. No nos metemos en doctrinas, no nos metemos en contenciones, no nos metemos en tratar de hablar de diferentes criterios evangélicos o cristianos. Tenemos un objetivo, predicar a Cristo y el crucificado. Pero también tenemos que reconocer de que nuestra predicación es realmente el testimonio de nuestra vida y nuestra transformación. Tenemos evangelistas que deben de poder predicar la palabra y aplicar la palabra a ese proceso. Pero a cada creyente debemos de enseñarle a perfeccionar su mensaje de salvación.
Porque el creyente no necesita entender la teoría ni la teología del proceso de la salvación en su propia vida, sino sencillamente, ¿qué fue lo que me ocurrió a mí? ¿Qué fue lo que me aconteció a mí? Como el joven ex ciego. Antes estaba ciego, mas ahora veo. Y termino con este concepto. El evangelista no debe de fundamentarse en emociones. Estoy ahorita desarrollando un mensaje y no lo tengo listo. Que desde la perspectiva evangelística, déjeme ver si lo encuentro aquí en mis notas. Miren, lamentablemente muchos, en muchas formas, están predicando un mensaje escapista que está fundamentado en emociones. Y no encuentro ahorita el versículo, aquí lo tengo, en algún lado lo tengo escrito, porque estoy queriendo estudiar eso. Porque nosotros debemos de tener mucho cuidado de predicar, por ejemplo, predicarle a la gente sobre el infierno. No estoy en contra de que nosotros le declaremos a la gente sobre el infierno, pero lo que no quiero es crear una emoción que la gente diga, yo quiero no ir, quiero escaparme del infierno y por eso yo acepto a Cristo. Estamos agarrando las cosas desde una perspectiva muy diferente, porque creo de que nosotros la confrontación del evangelista debe de ser el pecado y el arrepentimiento que lleva a la salvación. No sobre, escápese del infierno y acepte a Cristo. Y creo de que con mucho cuidado lo estoy diciendo. Quisiera poder tener mis notas ahorita sobre esto, pero no lo tengo ahorita, no lo encuentro. Creo que ese es el problema. Y hay un versículo que habla sobre eso. Y lamentablemente no lo encuentro ahorita en mis notas. Y ahí está el problema. Creo de que cometemos un gravísimo error en tratar de crear emociones en el corazón del pueblo. La emoción no dura. La emoción es un sub y baja. Llevamos a la gente a una emoción vamos a decir, de mucha perdición o de perder mucho, y después lo llevamos a lo alto a tratar de encontrar a Dios. Ese sub y baja, tarde o que temprano no dura. Por eso es que la gente se vuelve, ¿cuál es la palabra? Sus sentimientos se cauterizan y ya no responden a los mensajes porque hay mucha emoción dentro del mensaje, mucho sub y baja, y la gente pierde su sensibilidad por eso. Mientras que para mí el evangelista debe de enfocarse en una cosa: presentar la realidad de la persona, la obra que Dios quiere hacer en la persona, lo que Dios quiere trabajar en la persona, y sencillamente presentarlas. Aún, para mí, lo digo con mucho respeto, nuestro futuro eternal no debe de ser parte de ¿cuál es la palabra? Parte de la negociación espiritual o evangelística. Y ahí es donde un pastor una vez me lo dijo. Me dijo, me estás quitando todo lo que yo le puedo prometer a la gente con el mensaje de salvación. Porque le estamos prometiendo el cielo. Y en realidad, lo que verdaderamente necesitamos presentarle a la gente es la salvación. Me da una relación con Dios. Una relación
que Dios estará conmigo, caminará conmigo, no me dejará ni me abandonará. Tengo ahora que fui separado de Dios por el pecado, ahora estoy siendo reconciliado con Dios. Te puedo tener una intimidad con Dios. Ese es el mensaje de salvación. Porque como lo digo, a veces lo único que nos falta es prometerle a la gente el paraíso y las 70 vírgenes. Lo único que nos falta. Porque no estamos haciendo una labor correcta evangelística. Y termino con esto. El error del evangelista también es el de predicar un evangelio, hacer un acto de oración, de salvación, como nosotros lo llamamos, y desaparece de la vida de la persona. Creo de que, bíblicamente hablando, el evangelista camina con la persona hasta que la persona está totalmente fundamentada en Cristo. Lo puedo probar por varios puntos evangelísticos en la Biblia. Lo puedo probar. El evangelista no termina su trabajo hasta que la persona está fundamentada en Dios y fundamentada en la iglesia. No es simplemente un mensaje, es un caminar que a veces va a requerir meses en la vida de una persona. Por eso personalmente creo de que el 98% de la gente que se convierte en una campaña evangelística no termina caminando con Dios, porque no fue fundamentada. Y fue toda emoción. El problema con eso es, en la próxima mañana se despierta igual, porque fue simplemente emoción. Fue casi como una droga, fue como una borrachera, y la mañana se despierta como si nada ocurrió. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, hermanos, voy a parar aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario el día de hoy. Próximo mes vamos a comenzar otro tema. Sí, Isaíd, enciende tu micrófono, por favor. Apóstol, quería comentar que estoy analizando la enseñanza y he visto por durante mucho tiempo que ahorita analizando con lo que usted está enseñando, que una de las maneras prácticas de ver la falsedad también a nivel general de todos los ministerios es la ingobernabilidad o una persona que es ingobernable, que no deja ser dirigido por nadie ni aconsejado por nadie, no se somete a nadie, no entrega cuentas y también le es imposible llamar a otras personas a trabajar con él mano a mano en el ministerio, lo que venimos hablando sobre el ministerio quíntuple de levantar otros ministerios dentro de la misma iglesia local, porque lo siente ahora como competencia, ¿no? Y no hay esa facilidad de poder compartir ese mismo, vamos a decir, nivel de autoridad, por decirlo así, ¿no? Pero eso es lo que yo he visto. Y también algo muy importante que usted habló acerca de los dones o de los ministerios. En una reunión que yo estuve, escuché a un profeta profetizarle a un apóstol que ahora Dios le estaba entregando el ministerio de rey. Entonces eso es un poco delicado, ¿no? Lo bueno que nosotros ya habíamos recibido la enseñanza con usted y pudimos filtrar eso. Entonces, solamente quería comentarlo porque sí es importante ponerle atención a estos detalles. Sí, porque en la Biblia claramente nos lo demuestra, ¿verdad? De que tal vez alguno de ustedes no había oído esa enseñanza de los 8 ministerios, ¿verdad? Los 5 que fueron delegados y los 3 que no han sido delegados. Que todavía Jesucristo los tiene por perpetuidad en su poder. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no la hay, hermanos, quiero decirles que los quiero mucho. Cindy anda por Guatemala, regresa mañana.
y estamos a una llamada de distancia, los queremos mucho, los amamos, los admiramos por la labor que están haciendo y cuenten con nosotros en cualquier momento y en cualquier forma, ¿sí? Quiero que oremos y vamos a pedirle al Padre que Él nos despida. Padre, en este momento, Señor, yo bendigo a tus hijos, a tus escogidos, que tú has apartado desde los confines de la tierra para una labor que tú les has designado. Padre, sabemos de que hay varios que no están conectados por viajes, por diferentes cosas, que tú los bendigas, que guardes su caminar, que guardes su entrada y su salida. Y Padre, que tú puedas cumplir una labor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, los quiero mucho. La paz de Dios sobre ustedes. Voy a ver mi calendario para el próximo mes porque tengo que ir a Paraguay, perdón, en el próximo mes. Y hay una posibilidad de que sea necesario de que cambiemos la fecha. De eso voy a verlo, porque si hay posibilidad de que yo lo haga desde Asunción, Paraguay, lo hago, pero voy a ver las fechas y el calendario de mi trabajo porque vamos a estar en lo que se llama el CONAP, Congreso Apostólico y Profético en Asunción, Paraguay, y ese mismo día del 6 de junio tengo que bajar a Argentina también a visitar Cristo Centro de Resistencia. Ahí tenemos 3 congregaciones en Resistencia y les prometí desde la vez pasada de ir a visitarlos ese martes. Entonces voy a ver si podríamos conectarnos y hacer la enseñanza desde Asunción. Si es posible, lo vamos a hacer. Los bendigo y la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. ¿Está bien? Chao, chao.